A los 38 años, nunca pensé que volvería a sentirme así de perdido. Uno se casa creyendo que las tormentas se superan juntos, que el amor, el verdadero, el que sobrevive a las crisis, a los años, a las rutinas, basta para sostener una familia. Y tal vez por eso me costó tanto ver lo obvio. Porque aún la amaba. O al menos, amaba la versión de ella que conocí hace años. Lucía siempre fue brillante. Carismática, el tipo de mujer que se gana una sala con una sonrisa. Amable con todos, siempre elegante, siempre segura. Para la gente era la esposa perfecta. Y durante mucho tiempo, también lo fue para mí. Pero el cambio fue lento. Sutil. Como una gotera que apenas suena, pero con el tiempo pudre el techo. Primero fueron las excusas laborales. Reuniones fuera del horario, cenas con clientes importantes, viajes de último minuto que no figuraban en ningún calendario. Siempre con la misma frase protectora: son cosas de trabajo, no puedo darte detalles, no es personal. Durante meses me tragué esa explicación. Le creí. Me repetía que estaba cansada, que era una etapa difícil en su empresa, que no tenía que ser tan controlador. Me sentí culpable por desconfiar. Y cuando finalmente me armé de valor para decir que no estábamos bien, que necesitábamos ayuda, que yo la sentía distante, no discutió. Me sorprendió que aceptara ir a terapia. Pensé que ahí empezaría nuestra reconstrucción. Pero lo que siguió fue aún más confuso. En las sesiones, ella lloraba con facilidad. Se mostraba vulnerable, y frente al terapeuta decía que el problema era mi desconexión emocional, que ella se sentía sola, ignorada. Me pintaba como un ausente, como un hombre frío y centrado solo en su trabajo. Yo no reconocía esa versión de mí. Pero lo peor era que ella decía todo eso mirándome a los ojos, como si realmente lo creyera. Por dentro, algo se me fue quebrando. Las sesiones continuaron, pero no avanzábamos. Era como si ella las usara para construir un relato más que para sanar. Y cada vez que volvíamos a casa, la distancia era mayor. Ya no buscaba contacto. Las cenas eran silenciosas. Los fines de semana los pasaba fuera. Cuando le preguntaba con quién estaba, respondía con evasivas. Todo tenía una explicación, pero ninguna tenía sentido. Un día, sin anunciarlo, decidí seguirla. No había drama, ni paranoia. Solo un presentimiento. La vi salir al trabajo una tarde en que había dicho que tenía una cena de negocios. La seguí en mi coche, a distancia. La observé estacionarse frente a un hotel discreto, de esos que uno no usa para dormir. Se bajó sin mirar atrás, vestida de gala. Y al poco rato, otro coche se estacionó junto al suyo. Un hombre salió y entró con ella. No necesité ver más. Pero aún así, lo hice. Durante semanas recopilé pruebas. Me volví meticuloso. Fotografié los coches, guardé recibos que ella dejaba olvidados, instalé cámaras en casa, pequeñas, discretas, bien posicionadas. No por venganza. No aún. Lo hice para no volver a dudar de lo que ya sabía. Las grabaciones me dieron todo lo que necesitaba. No solo imágenes. Audios. Risas. Intimidad. Gente entrando y saliendo de mi casa mientras yo trabajaba. Entre ellos, siempre había uno que repetía. El mismo rostro, los mismos pasos. Siempre entrando en la misma franja horaria. Era Esteban. Su jefe. Y de pronto, todo calzaba: los viajes, las excusas, la supuesta exigencia laboral. Ella había tejido una doble vida a mis espaldas, usando como coartada mi propio deseo de confiar en ella. El mismo deseo que me había llevado a la terapia, a los regalos espontáneos cuando la notaba triste, a dejar pasar detalles que ahora dolían como cuchillas. Lo peor no fue el engaño físico. Lo que me destrozó fue la forma. La naturalidad con la que lo hacía. Como si yo no existiera. Como si mi amor no valiera nada. Esa noche me senté en el sillón de la sala, solo, mirando la pantalla del televisor apagado, con el corazón palpitando como si fuera a estallar. En ese momento supe que ya no había nada que rescatar. Ni del matrimonio. Ni de ella.
Pero también entendí algo más profundo, no iba a confrontarla. No iba a darle el placer de un escándalo. No iba a desgastarme en discusiones sin sentido. Me merecía algo más que una escena. Me merecía justicia. Y Lucía, merecía una sorpresa. Después de ver a Esteban salir de mi casa por segunda vez en la misma semana, algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No fue desesperación. Fue como si se apagara una última luz. Ya no quedaba nada que defender, nada que rescatar. El matrimonio estaba muerto. Solo quedaba decidir cómo iba a enterrarlo. Y no sería en silencio. Durante días fingí normalidad. Volví a la rutina con una precisión quirúrgica. Sonreí cuando tocaba. Hice preguntas suaves, sin presionar. Lucía, por su parte, parecía más relajada que nunca. Más ligera. Como si al haber tomado su decisión, hubiera soltado cualquier esfuerzo por disimular. Seguía saliendo, seguía hablando en clave por teléfono. Seguía fingiendo que la distancia entre nosotros era parte de una etapa difícil. Y yo simplemente la dejé creerlo. Lo que ella no sabía es que yo ya no intentaba salvar nada. Estaba planeando el acto final. Un viernes por la noche, fingí entusiasmo por una noticia que supuestamente ella me había dado. Un ascenso en la empresa. Inventé admiración, apoyo, orgullo. Le dije que quería celebrarlo, que después de tanto esfuerzo merecía una fiesta como Dios manda. Ella, sorprendida, aceptó sin sospecha alguna. Estaba acostumbrada a que yo hiciera lo imposible por verla feliz, aunque nunca fuera recíproco. Para ella, mi amabilidad era una debilidad. Lo que no sabía es que ahora era mi escudo. Alquilé un pequeño salón de eventos. Nada lujoso, pero suficiente para reunir a unas 30 personas. Seleccioné cuidadosamente la lista de invitados. Amigos de confianza. Algunos familiares que todavía me miraban con respeto. Gente que conocía la historia real de mi vida, no la versión que ella vendía cuando le convenía. A cada uno les pedí discreción. Les dije que se trataba de una celebración especial, y que confiaba en ellos para acompañarme sin hacer preguntas. Nadie se negó. Había más personas de las que imaginaba que ya no creían en su máscara. Mientras tanto, continué recolectando pruebas. No por obsesión, sino por necesidad. Quería que no quedaran dudas. Que todo lo que estaba por mostrar fuera incuestionable. Me hice con copias de estados de cuenta bancarios donde aparecían compras dobles, cenas, flores, hospedajes. Accedí a una grabación de una llamada de voz en la que Lucía se reía de mí con Esteban, describiéndome como un cliché de esposo confiado. Me dolió escucharla. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si realmente sintiera superioridad. Como si burlarse fuera parte del ritual con ese tipo. Transformé todo ese material en un vídeo. Un montaje preciso, editado con el mismo cuidado que ella no tuvo para ocultarse. Empecé por mostrar imágenes de los dos, cuando todo parecía normal, vacaciones antiguas, aniversarios, sonrisas fingidas que en retrospectiva ya no decían nada. Luego el contraste, capturas de pantalla de mensajes donde ella mentía sobre su paradero, recibos de hoteles firmados con fechas exactas, imágenes de Esteban entrando en casa, audios con su voz. Su risa, su desprecio. Todo tenía orden. Ritmo. Como una sinfonía amarga cuya nota final sería inconfundible. Y para esa nota final, preparé algo especial. Encargué una pancarta grande, de tela blanca, con letras doradas. Enorme, imposible de ignorar. La colgué del techo del salón, enrollada, sujeta con una cuerda. Le pedí al técnico que estaba a cargo del proyector que, al final del vídeo, bajara las luces, pusiera música suave, y liberara la cuerda. Que la dejara caer justo cuando el salón estuviera en silencio. La frase era sencilla, pero definitiva. Felicidades por volver a estar soltera. Todo estaba listo. El salón, decorado con tonos neutros. Música ambiental. Un pequeño escenario con micrófono. La mesa principal, reservada para ella. Sillas bien distribuidas. Copas servidas. Nadie sabía exactamente lo que iba a ocurrir, pero todos entendían que no era una fiesta común.
Y Lucía no sospechaba nada. Estaba tan segura de sí misma, tan acostumbrada a salirse con la suya, que ni se le cruzaba por la cabeza que yo pudiera ser capaz de algo así. No planeaba gritar. No pensaba humillarla con palabras. No quería darle motivos para victimizarse. Lo que planeaba era simple, mostrar la verdad, con pruebas, sin adornos. Y dejar que el peso de esa verdad cayera por sí solo. Todo este tiempo ella creyó que su poder estaba en su capacidad de mentir. Lo que no entendía es que la mentira, por más brillante que parezca, siempre necesita del silencio del otro para sobrevivir. Y yo, ya no estaba en silencio. Esa noche, el aire del salón tenía algo distinto. Un silencio anticipado, como el que precede a una tormenta. Todo estaba en su sitio. La decoración impecable. Las copas brillaban bajo la tenue luz, la música de fondo daba un tono casi festivo, y los invitados conversaban en voz baja, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo más que una simple celebración. Y entonces, llegó ella. Lucía entró como quien cree que el mundo gira a su favor. Radiante, vestida con un vestido entallado color marfil, de esos que usaba cuando sabía que todas las miradas iban a estar sobre ella. Sonrió al ver las luces, los aplausos, los rostros conocidos. Caminó con paso firme hasta el centro del salón, disfrutando del momento, creyendo que estaba en el punto más alto de su puesta en escena. Saludó con esa energía que siempre la había caracterizado, abrazando a algunas personas, haciendo bromas, coqueteando sutilmente con su presencia. Los compañeros de trabajo la miraban entre sorprendidos y curiosos. Había gente que no veía hace tiempo, y parecía disfrutar cada segundo de atención. Como si este fuera su merecido premio por tanto esfuerzo profesional. Yo la observaba desde el fondo, con una calma casi extraña. Me acerqué a ella con la misma naturalidad con la que uno recibe a alguien que llega tarde a su propia fiesta. Me limité a indicarle que se quedara cerca del escenario. Le dije que había una sorpresa especial preparada. Ella asintió, encantada. Segura de que se trataba de algún vídeo emotivo, algún discurso lleno de halagos. Algo que reforzara su papel de mujer exitosa e inalcanzable. Entonces, las luces se apagaron. El murmullo del salón se fue apagando también, como si el aire mismo supiera lo que venía. El proyector cobró vida en la pantalla principal. Y el silencio dio paso al inicio de la verdad. Al principio, las imágenes fueron suaves. Fotografías antiguas, de cuando el matrimonio todavía tenía sentido. Vacaciones, cumpleaños, momentos felices. La típica secuencia nostálgica que uno espera en este tipo de eventos. Pero fue solo una introducción. A los pocos segundos, el tono cambió. Aparecieron las primeras capturas de pantalla. Conversaciones nocturnas con Esteban. Mensajes ambiguos, luego claramente comprometedores. Fechas, horarios, coordenadas. Luego, clips tomados desde dentro de la casa. Imágenes de su coche estacionado donde no debía, la silueta de un hombre entrando por la puerta trasera, abrazos que no dejaban lugar a dudas. Las risas nerviosas comenzaron a colarse entre los invitados. Algunos volteaban la vista hacia ella. Otros directamente se alejaban, incómodos. Había compañeros de trabajo que se miraban entre ellos, reconociendo a Esteban en las imágenes. El peso del silencio cayó sobre Lucía como una losa. Su expresión cambió de euforia a confusión, luego a incredulidad. Intentó moverse, intervenir, decir algo. Pero el salón entero estaba paralizado. Las pruebas seguían. Audios con su voz, riéndose de mí con total desdén. Hablando de cómo yo nunca sospecharía nada, de cómo un tipo tan noble siempre cae en la trampa. Y entonces, justo cuando parecía que el silencio iba a romperse con gritos o reproches, cayó la pancarta desde el techo. Fue automático. El peso de la tela descendiendo en medio del salón, con letras doradas brillando bajo el reflector. Felicidades por volver a estar soltera. Y ahí, el silencio se volvió absoluto. No hubo necesidad de más. Nadie se atrevió a decir una palabra. Lucía se quedó inmóvil, como congelada en mitad del escenario. Su rostro había perdido toda expresión. No había lágrimas, ni ira, ni siquiera vergüenza visible.
Solo el asombro brutal de quien pensó que nunca sería expuesta. Yo subí al escenario. Con el mismo tono calmo que había mantenido durante semanas, tomé el micrófono y hablé. Agradecí a todos por estar ahí. Dije que ella ya no tenía que seguir fingiendo. Anuncié que el divorcio ya estaba firmado. Y aclaré, con todo el peso que el momento requería, que lo que acababan de ver ya lo había recibido Recursos Humanos, con copia a Dirección General. No hubo necesidad de gritar. No hubo insultos. Solo hechos. Lucía intentó hablar, pero ya no había nadie escuchando. Algunos invitados empezaron a recoger sus cosas en silencio. Otros se le quedaron mirando como si no la reconocieran. Se había quedado sola, y esta vez no era un teatro. Bajé del escenario sin mirar atrás. No necesitaba ver su reacción. No buscaba destrucción. Solo verdad. Porque a veces, el castigo más grande no es perder algo, sino que todos vean quién eras realmente mientras lo tenías. Cuando salí del salón, el aire de la noche me golpeó como un alivio que llevaba demasiado tiempo esperando. No fue una victoria con fuegos artificiales. Fue más bien una calma pesada, profunda, esa que solo se siente después de un terremoto. Caminé hasta el estacionamiento sin apuro, sabiendo que lo que había hecho ya no podía deshacerse. Tampoco quería hacerlo. Detrás de mí, los pasos apresurados de Lucía rompieron el silencio. No gritaba. Lloraba. Su voz temblaba, ahogada por la desesperación. Supe que no era remordimiento, era pánico. Pánico a las consecuencias. Pánico a haber perdido el control de la historia. Me alcanzó junto al auto. Estaba descompuesta. El maquillaje corrido, las manos temblorosas. Suplicaba, decía que fue un error, que todo había sido una confusión emocional, que estaba dispuesta a arreglar las cosas si yo tan solo no hacía público lo ocurrido. Que podíamos empezar de nuevo. Que todavía se podía salvar algo. La escuché sin decir una palabra, como quien mira una tormenta desde un refugio ya seguro. En ese momento, no sentí odio. Sentí algo peor para ella, indiferencia. No era rabia lo que me invadía, era la certeza de que ya no quedaba nada. La miré con una mezcla de frialdad y lástima. No porque me diera pena, sino porque por fin veía con claridad quién era en realidad. Y sabía que esa versión de ella ya no tenía poder sobre mí. Ella no lloraba por mí. Lloraba por ella. Por lo que acababa de perder. Por el personaje que se desmoronaba frente a todos. Porque nunca pensó que alguien como yo, tranquilo, paciente, leal hasta el cansancio, pudiera ser capaz de responder con tanta precisión, sin levantar la voz, sin ensuciarme las manos. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Esa misma noche, ya en casa, tomé el vídeo y lo compartí en un grupo cerrado de amigos cercanos, gente que había estado presente en distintas etapas de nuestra vida. No buscaba escándalo. No quería burlas, ni comentarios crueles. Solo quería recuperar algo que ella me había robado en silencio durante años, mi dignidad. El vídeo hablaba por sí solo. No necesitaba explicaciones ni contexto. Cada minuto era una muestra concreta de lo que yo había soportado en silencio. Y lo que me sorprendió no fue la reacción de indignación. Fue el silencio de comprensión. Muchos ya lo sospechaban. Otros no lo podían creer. Pero todos, sin excepción, me respondieron con una mezcla de respeto y apoyo que no esperaba. A partir de ese momento, todo empezó a caer por su propio peso. Lucía, que siempre había brillado en su trabajo por su imagen de perfección, comenzó a notar las grietas que el vídeo había dejado. Su círculo laboral ya no era el mismo. Las miradas dejaron de ser de admiración y pasaron a ser de juicio. Las reuniones dejaron de incluirla. Los comentarios bajaban la voz cuando entraba. El carisma que antes usaba como escudo ya no funcionaba. Nadie la confrontaba directamente, pero la distancia era evidente. Se convirtió en una presencia incómoda. Un fantasma de lo que había sido. Esteban, por su parte, no pudo ocultar la conexión. Varios compañeros lo reconocieron en las imágenes. Se abrió una investigación interna por relaciones inapropiadas y abuso de posición jerárquica. No porque yo la exigiera,
sino porque el mismo sistema que ellos creían manipular, ahora se estaba dando vuelta. Un par de correos entre ellos, un par de mensajes cruzados, y bastó para que la empresa pusiera todo bajo lupa. Ninguno fue despedido de inmediato, pero el deterioro era evidente. Los pasillos que antes recorrían con seguridad se volvieron lugares de cuchicheos y distancia. Lucía dejó de asistir a eventos. Empezó a tomarse días por salud mental. Esteban pasó de liderar proyectos a ser apartado mientras se realizaba la auditoría. Yo no celebré nada de eso. No lo compartí, no lo comenté. No era necesario. No necesitaba que el mundo viera mi punto de vista. Solo necesitaba haberlo mostrado una vez, con claridad, sin rabia, sin manipulación. Lo que más me sorprendió fueron los mensajes privados que empezaron a llegar. Compañeros de trabajo, amigos, incluso personas que apenas conocía bien, me escribieron para decir que no sabían todo lo que yo había aguantado. Que ahora entendían mi silencio. Que me respetaban por cómo había manejado todo. Y que, si necesitaba algo, estaba rodeado. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañado. Lucía pensó que su poder residía en su imagen. En su capacidad de jugar a dos bandas sin dejar huellas. Pero su error fue olvidar que cuando alguien deja de tener miedo a perder, también deja de callar. Y yo ya no tenía nada que perder. Porque lo que valía, ya lo había perdido hacía tiempo con ella. Lo único que me quedaba, era la verdad. Y eso fue lo que solté al mundo. Sin gritos. Sin drama. Sin guerra. Solo verdad. Y la verdad fue suficiente para que su mundo empezara a desmoronarse por sí solo. El primer día que volví a la casa después de la fiesta, me detuve unos minutos frente a la puerta. No había prisa por entrar. La fachada era la misma, pero por dentro, todo había cambiado. Y no hablo solo del mobiliario. Era el ambiente. La energía. El silencio. Era, por fin, mío. Lo primero que hice fue cambiar la cerradura. No por venganza. No por marcar territorio. Era un acto simbólico, íntimo. Como si al girar esa nueva llave, le cerrara la puerta no solo a Lucía, sino también al ciclo que me había tenido atado durante tanto tiempo. A esa vida fingida, a esa costumbre de aguantar por amor, por costumbre, por miedo al que dirán. Después vinieron los cambios visuales. Paredes pintadas. Cuadros nuevos. Muebles movidos de sitio. Cortinas diferentes. Empecé a borrar su rastro poco a poco, no con rabia, sino con determinación. Cada objeto reemplazado era un paso más lejos de ella, de lo que habíamos sido, de lo que yo había permitido. Por primera vez en años, me sentí dueño de mi espacio. Me senté en el sofá sin esperar su juicio. Caminé por la casa sin sentirme observado. Me preparé la cena sin pensar si a ella le molestaría el olor. Y lo más impactante fue la noche. Dormí. No fue un sueño ligero. No fue una batalla con la almohada. Fue un descanso real, profundo. Me desperté sin sobresaltos, sin esa opresión en el pecho que me había acompañado por tanto tiempo. Y en ese despertar, entendí algo que no había querido ver antes: el verdadero dolor no era el engaño. Era el peso constante de vivir con alguien que fingía amarte. La traición duele, sí. Pero el alivio de salir de una farsa, de dejar de justificar lo injustificable, de no tener que seguir explicándole a uno mismo por qué sigue ahí, eso es libertad. Pasaron los días y la historia se fue apagando. Los murmullos cesaron, los mensajes se hicieron menos frecuentes. Lucía desapareció del radar. Algunos dijeron que se cambió de oficina. Otros que pidió licencia indefinida. No lo sé. No me interesaba saber más. El cierre real no llegó con la pancarta ni con el vídeo. Llegó una tarde cualquiera, mientras leía en silencio con una taza de café. Me di cuenta de que no la extrañaba. Ni su voz, ni su perfume, ni su presencia. Lo que yo había extrañado todo ese tiempo era a mí mismo. Había estado tan enfocado en sostener una relación enferma, que me había abandonado por completo. Había sido leal a alguien que hacía tiempo había dejado de ser leal a mí. Y lo peor, me había culpado por su indiferencia.
Me había creído poco suficiente, poco emocionante, poco hombre. Pero no era eso. Nunca lo fue. El problema no era yo. El problema era la mentira que ella necesitaba para sentirse más fuerte, más deseada, más importante. Y la verdad es que yo solo fui el espejo donde se reflejaba su vacío. Cuando dejó de necesitar ese reflejo, simplemente lo rompió. Lo más difícil no fue aceptar que me engañaba. Fue aceptar que yo ya no tenía que perdonarla para seguir adelante. Porque durante años pensé que el perdón era una obligación moral, una especie de condición para sanar. Pero entendí que hay heridas que no se cierran con perdones, sino con distancias. Con decisiones firmes. Con puertas cerradas y nuevas cerraduras. Hoy camino diferente. No porque sea otro hombre, sino porque ya no cargo con la duda ni con la necesidad de validación. Ya no busco entender por qué lo hizo. No me interesa. El por qué solo le pertenece a ella. A mí me pertenece el después. Y si algo aprendí en todo esto, es que la dignidad no se grita. Se demuestra. Se camina. Se vive. No necesitas destrozar a nadie para recuperar tu lugar. Solo necesitas decir la verdad, y dejar que caiga por su propio peso. Muchos me dijeron que fui cruel. Yo digo que fui justo. Porque cuando alguien juega contigo como si fueras tonto, no hay mejor respuesta que devolverle la verdad envuelta en aplausos.